tardes, hermanos. Bienvenidos a nuestro estudio del miércoles de la primera iglesia bautista. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de los miércoles y contento de estar aquí porque es un privilegio exponer la palabra de Dios. Nuestro corazón está algo triste también. Perdimos dos. Redondo falleció el domingo. Durán, nuestra hermana, también falleció el lunes y ahorita les animo a que tengan en oración a la familia Arredondo y que podamos estar pensando en ellos y orando por ellos. Por lo demás, sabemos que Dios está con todos nosotros, que está con ellos, pero su libro, ¿verdad? Me imagino que pudieron darle una leída. Una oración pidiéndole a Dios que sea que nos ayude por mi parte, a todos los demás, que el Espíritu Santo pueda dar su palabra para poderla aplicar. Así es que vamos a orar, vamos a levantar a nuestros hermanos Arredondo, nuestros hermanos Durán, y pedir que Dios les dé verdaderamente todo lo que necesitan en este momento. Padre, gracias te damos en esta tarde. Gracias por tu amor, gracias por lo que traes a nuestras vidas, Señor, y porque en medio de las circunstancias de la vida podemos ver tu mano a cada momento. En este momento, Señor, te pedimos especialmente por la familia Redondo, te pedimos por la familia Durán, Señor, que tú puedas estar con ellos, primeramente para fortalecerles, para la fortaleza que necesitan para pasar por este momento, para que les dé su sanidad, Señor, y todo lo que ellos necesitan en el proceso que está por delante, Señor. En las vidas de cada uno de tus hijos, y tú eres el único que puede darles la vida a la sabiduría para poder solucionar sus situaciones, según aquellos que están enfermos, según aquellos, Señor, que están en necesidad económica, según aquellos que están en necesidad de salud física y sobre todo también aquellos que están en necesidad de salud espiritual, Señor. Quédate con nosotros en esta tarde y que todo lo que hagamos sea para tu honra y tu gloria. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es que, hermanos, vamos a comenzar nuestra lección y vamos a estar hablando de alentar. Definición de alentar, ¿verdad? Muchas veces escuchamos palabras como que las entendemos, pero a veces no entendemos el concepto de todo. Toda palabra tiene definición y cuando tenemos la definición nos ayuda a entender más el aspecto de lo que necesitamos hacer o entender en cuanto a esa palabra o esa cuestión. Por ejemplo, ahorita cuando vamos a hablar de alentar, estamos hablando de que en la gramática es un verbo transitivo y quiere decir, alentar quiere decir infundir ánimo o energía a una persona para que prosiga en una lucha o una tarea. Eso es lo que significa alentar. Infundir ánimo o energía. Cuando estamos hablando de energía no estamos hablando energía de esa de la nueva era, ¿entiendes? Estamos hablando de esa habilidad de darle a una persona lo que necesita para continuar en su lucha, tarea o cuestión que esté pasando al momento. Por ejemplo, alentó a su hijo para que no abandonara los estudios. ¿Qué le dio? Le dio ánimo. Le dio esa energía emocional para que pudiera continuar los estudios. Hay otro ejemplo. Alentada por sus compañeros, Pilar Vargas decidió convertirse en la primera mujer española en optar al título de entrenador nacional de fútbol. ¿Sí? ¿Qué quiere decir alentar? Fue animada. ¿Okay? Ese sentir de ser animada la motivó a llegar a sus logros. ¿Okay? Pero, ¿qué significa alentar a otros ya en términos bíblicos? En términos ya en nuestra relación con Dios y su iglesia. Bueno, esta palabra significa ayudar, consolar, fortalecer o dar ánimo a otra persona. Eso es lo que significa alentar.
Los creyentes de la iglesia primitiva se alentaban los unos a los otros. Y su fidelidad demostró a los que le rodeaban cuán poderoso era el Evangelio. Y esto es lo mismo que Dios espera ahora de cada uno de nosotros. Seguimos siendo parte de la iglesia. La iglesia primitiva ahora viene siendo lo que somos nosotros, la iglesia moderna. Y eso mismo es lo que demanda Dios de cada uno de nosotros, el podernos aprender a alentar los unos a los otros. Una vez más, alentar, ¿qué es? Ayudar, consolar, fortalecer o dar ánimo a otra persona, a un hermano, a una hermana o a un grupo de hermanos, dependiendo la situación. ¿Okay? Primera de Tesalonicenses nos dice de esta manera, Primera de Tesalonicenses 5:11, que no está en su libro, esta es introducción mía propia, ¿ok? Primera de Tesalonicenses 5:11 dice así: por tanto, alentados los unos a los otros y edificados el uno al otro, tal como lo estás haciendo. Es lo que Pablo les decía a los hermanos de Tesalónica. Y es lo que vamos a ver en esta tarde. Vamos a ver el tópico, el alentar. En su libro, acuérdense, tenemos la idea central. La idea central ahí del tema de este estudio es alentar a otros, fortalece las relaciones personales. Esa es la idea central del estudio que vamos a tener. El pasaje bíblico que vamos a estar viendo es Hechos 9, 26 al 28 y Hechos 11, 21 al 26. ¿Okay? Y como siempre comenzamos con la aplicación para la vida. Como la leyó y la tiene ahí. Si usted no la tiene porque no tiene el material, bueno, escuche y vamos a aprender juntos. Pero fíjate lo que dice la introducción. Dice: es muy fácil llevarnos bien con las personas que nos agradan. Pero ¿qué pasa cuando conocemos a una persona que es diferente a nosotros? Quizás viene de otro país y su color de piel no es como el nuestro. Quizás tiene una posición social diferente a la nuestra. O pudiera ser que se trate de una persona que en el pasado nos causó algún daño. Lo sencillo en esos casos es ignorar a la persona o, todavía peor, tratarla mal. Sin embargo, como cristianos debemos ser capaces de ver más allá de nuestras diferencias y amar a nuestro prójimo. Fue lo que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Y el mismo Señor Jesucristo habló al respecto cuando dijo: ¿por qué si amáis a los que os aman, qué recompensa tendréis? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Mateo 5:46. Si queremos fortalecer nuestra relación con las personas a nuestro alrededor, podemos hacer algo muy sencillo y que tiene muy grandes beneficios espirituales. Alentar a otra persona, eso es lo que podemos hacer. Es verdad, puede ser difícil alentar a otros y en especial a aquellos con quienes tenemos una relación dificultosa. Pero cuando lo hacemos, estamos mostrando a Cristo. Y es lo que vamos a ver en esta tarde. Para poder entrar a los pasajes que vamos a leer, tenemos que entrar al contexto. Siempre es importante en cualquier lectura que tenemos, en cualquier pasaje de la Escritura, siempre ir al contexto. Lo que pasó antes y quizás también lo que pasó después para tener el contenido completo. El contexto de lo que vamos a ver hoy tiene que ver con Pablo. Pablo, Bernabé y los hermanos de aquel entonces. Y vamos a ver, el contexto nos tiene a entender que Pablo viene por primera vez a Jerusalén. Y probablemente, para su sorpresa, escúcheme bien, los creyentes ahí lo reciben con sospecha y miedo. ¿Por qué? Bueno, esto se debe a que Pablo había sido un terrible perseguidor de la iglesia. Sin embargo, ya habían pasado 3 años de su conversión. Y aún así, estos hermanos de Jerusalén le tenían miedo. ¿Okay? Jesucristo le había aparecido en el camino a Damasco. Eso lo tenemos en el capítulo 9 de Hechos. Y después de su conversión pasó tiempo en Arabia y predicando en Damasco. ¿Okay? Ahí lo vemos en Gálatas 1:17 y Hechos 9 del 20 al 22. Pero aún así no fue aceptado. Pero un hombre llamado Bernabé intercedió por Pablo para lograr que fuera aceptado entre los discípulos. ¿Me entienden? Ese es el contexto de lo que vamos a estar viendo y bajo ese contexto el autor de esta lección quiere motivarnos a aprender que debemos alentar a los demás. ¿Okay? ¿Qué dice la Biblia? Hechos 9, 26 al 28. Dice de esta manera: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo.
no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Ese es el relato bíblico de lo que dice la Biblia en cuanto a esta historia que estamos viendo. Posiblemente puedes pensar en personas que han sido de aliento para ti en diferentes momentos de tu vida. Alentar a otros es una manera con la que demostramos que hemos sido transformados por Jesucristo. ¿Okay? Ahora, Bernabé fue de aliento para Saulo, cuando otros no lo aceptaban. Este joven recién, ¿verdad? Fue en realidad, y era a ese momento de su conversión, un cristiano como todos los demás. Saulo había sido perseguidor de la iglesia, eso sí que tenía en su pasado, y aún así por eso la gente le tenía miedo. Pensaba que venía una vez más a infiltrarse en la iglesia para poder entonces hacer lo que él estaba haciendo, de encarcelar a los cristianos, inclusive hasta contemplar en la muerte de algunos de ellos. Por ejemplo, Pablo estuvo presente ahí cuando apedrearon a Esteban, por eso también esa reputación que tiene. Bernabé es un gran ejemplo de una persona que sabía que Jesucristo tiene el poder para transformar radicalmente a una persona. Nosotros debemos entender que cuando una persona viene a Cristo y nosotros conocemos su pasado y conocemos ciertas cosas de aquella persona, debemos entender que cuando esa persona viene a Cristo, como dice la palabra del Señor, llega a ser una nueva criatura. Y en esa base de que Dios ya operó en esa persona, debemos tener la habilidad de aceptar a estas personas. Algo que estos hermanos no tenían, uno, porque tenían el temor aún, porque Pablo los estaba persiguiendo. ¿Okay? Pero tenemos que entender la gracia transformadora de Jesucristo. Y eso nos ayudará a poder poner en práctica las verdades que encontramos en estos versículos. Estos versículos relatan, es una narración de algo que aconteció históricamente, donde Pablo iba a Damasco ya con cartas de los sacerdotes para arrestar a los cristianos, para matarlos inclusive, y de repente se le aparece Jesús. Al aparecerse Jesús, él tiene un encuentro con Jesús y su vida es transformada. Déjeme decirle que cualquier persona que tiene un encuentro con Jesús definitivamente va a ser transformada. Fue el caso de Pablo. Entonces Pablo ahí mismo en Damasco, comienza de una manera a predicar la palabra con gran entusiasmo. ¿Okay? Después de ahí, dice ahí en Gálatas 1:17 que después de ahí él no subió a Jerusalén inmediatamente, no fue a buscar a los discípulos, sino que se fue a Arabia. En ese tiempo que estuvo en Arabia estuvo recibiendo instrucción por parte de Dios, revelación de parte de Dios, y estuvo aprendiendo. Y cuando regresó a Jerusalén para quererse unir con estos hermanos, con estos discípulos, se encuentra con que no lo aceptaban. Ahora podemos entender, por un lado, el temor genuino de estas personas. Si nosotros hubiéramos estado en esa situación, quizás hubiéramos sido uno de esos tantos que no hubiéramos aceptado a Pablo. Por la misma reputación y por el mismo temor que hubiéramos tenido por saber que este era un perseguidor de la iglesia. Sin embargo, ahí estaba Bernabé. Y dice Bernabé, ahí donde leímos en el versículo, que dice que Pablo tratando de acercarse a los discípulos, ¿okay? A los discípulos, ¿okay? No todavía a los apóstoles, a los discípulos, dice ahí. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Ya vimos por qué le tenían miedo. Pensando y creyendo que no era discípulo. Pero fíjese que entonces Bernabé tomándole, dice que lo trajo a los apóstoles. Los discípulos en general no lo recibieron por temor. Entonces va Bernabé, mira la situación, toma a Pablo y lo trae a los apóstoles. Y no tan solo los trajo, pero les contó y les dio el testimonio de lo que Pablo había experimentado, de cómo había visto en el camino al Señor, de cómo le había hablado y cómo en Damasco había ya, de una manera inmediata, comenzado a predicar el Evangelio. ¿Okay? Alentar a otros es una manera, como dijimos, de que demostramos de que hemos sido transformados nosotros mismos. ¿Okay? Nosotros debemos extender gracia a los demás. Fue lo que hizo Bernabé. Bernabé tuvo ese sentimiento de apreciar a este joven dentro de la situación que está viviendo al momento.
Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta que había sido escogido para ser instrumento de Dios. Nada lo iba a detener. Pero eso no queda que en su caminar como joven cristiano que estaba comenzando, le iba a ser muy difícil no tener el apoyo de los demás discípulos. ¿Okay? Esos discípulos, una vez más, por la situación de temor y miedo, no le permitían entrar a su círculo. ¿Okay? Sin embargo, Bernabé, que su nombre significa hijo de consolación. Qué bien le quedó el nombre, ¿no? Ese hijo de consolación vio la situación, pudo discernir el momento y entonces pudo extender la gracia. ¿Okay? Una de las cosas que como miembros de la iglesia es que no estamos atentos a las necesidades de nuestros hermanos. Y muchas veces no discernimos cuando un hermano necesita ser alentado. O estamos tan llenos de lo nuestro que pensamos que los únicos que tienen problemas y que los únicos que necesitan ser alentados somos nosotros. Sin saber que alrededor de la congregación hay hermanos que por su rostro, que por su tono de voz, por las circunstancias que ellos manifiestan y todo, nos dan a entender que está en necesidad de ser alentados. Todos estos discípulos vieron a Pablo, lo reconocieron, pero no lo aceptaron. Volvamos a lo mismo. Tenían una razón por qué hacer eso. Tenían temor. Sin embargo, Bernabé una vez más viene y lo trae a los apóstoles y dice que después de ahí, Pablo ya siendo aceptado, dice que entraba y salía con ellos cuando estaba en Jerusalén. ¿Okay? Dice que debemos extender gracia a otros. Por otro lado, debemos animar a otros para que sean alentados. Hablando de eso, ¿verdad? Es muy importante en nuestras iglesias. A veces llega gente a nuestras iglesias y haga de cuenta como Pablo. Nadie las toma en cuenta. Siempre todos en nuestro grupito y nadie queremos acercar o permitir a esa persona que se sienta aceptada. Y déjeme decirle que eso no es alentador, para nada. Una manera de yo poder alentar a una persona, ya sea dentro de la congregación o aquella sobre todo que viene a visitarnos, es poderle extender gracia como Bernabé lo hizo con Pablo, pero a la vez también animar a esa persona y alentarla al hacerla acepta entre nuestra congregación. ¿Okay? Y nosotros debemos animar a otros para que sean aceptados. ¿Sí? Qué feo llegar a una iglesia donde nadie, como decía mi sobrina, nadie lo pela. ¿Okay? Es una frase muy mexicana, ¿verdad? Cuando nadie le hace caso y no me peló, ¿verdad? Una vez vino mi sobrina y entró ahí con los jóvenes y todo, y le preguntamos, oye, ¿cómo te fue? Que nadie me peló. Esto no es alentador. El poder alentar a una persona es poderla tomar en cuenta, aceptarla, exactamente como hizo Bernabé. Ahora, escúcheme bien, Bernabé conocía el pasado de Saulo, conocía el pasado de Pablo, y estuvo dispuesto aún así a ser como un verdadero creyente. ¿Por qué? Porque él estaba consciente de que Cristo ya había obrado en la vida de Pablo. Y en otro puede haber casos también donde hay una persona, pero ese era un borracho, no, ese era un perdido. Acuérdese, era. Pero la palabra del Señor dice que cuando uno viene a Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y era el caso de Pablo. Pablo perseguía a la iglesia, Pablo estaba contra Cristo, pero del momento que tuvo ese encuentro y Cristo lo llamó, él fue un hombre transformado. Bernabé tenía muy presente lo que Cristo había hecho en su vida. Otros dudaban de la conversión de Saulo, pero Bernabé fue de ánimo para este joven creyente porque entendía que el pasado de Saulo no cambiaba la realidad de lo que él era ahora, un hijo de Dios. Y eso es lo mismo con cada persona que viene a nuestro camino, y sobre todo si nosotros tenemos un conocimiento de su pasado, acuérdense que su pasado, su presente, es que eres una persona en Cristo Jesús. Entonces yo para poder alentar a alguien tengo que primeramente extender esa gracia y aceptar a la persona como Dios nos acepta cuando venimos delante de Él. Dice, mucho tiempo después, Pablo se convierte en el gran misionero de la historia del cristianismo. Gracias porque Bernabé pudo animarlo, pudo motivarlo en un momento que Pablo tanto lo necesitaba. De hecho también, por cierto, Bernabé fue el primer compañero de Pablo en el primer viaje misionero. Dios usó a Bernabé para animar a Pablo.
Y este pequeño acto, escúcheme bien, de misericordia, tuvo gran impacto en la historia de la iglesia. Ahorita vamos a ver más adelante, ¿ok? También debemos saber que cuando una persona viene a los pies de Cristo, Jesucristo mismo lo acepta y lo transforma. Amén. No hay duda de eso. Y Bernabé estaba bien consciente de eso. Y es lo que también nosotros tenemos que tener en conciencia, que cada persona que viene, que hemos sabido de su pasado, pero hemos sabido también con Cristo Jesús, es una persona que ha sido transformada. Y por eso tenemos que, con toda confianza, brindar el aliento que estas personas necesitan, sobre todo cuando son nuevos creyentes. Todos necesitamos aliento, todos. Pero más que nada una persona que está comenzando en sus pasos de seguir a Cristo. Necesita nuestro aliento, necesita nuestro ánimo, necesita todo aquello que lo va a motivar a un crecimiento espiritual. Hay muchos hermanos, personas que vienen a Cristo, pero después se apagan. Y no, por muchas razones. Pero una de esas razones puede ser también que nunca tuvo el aliento de los demás para motivarlo a crecer. Por eso tenemos que aprender, como iglesia, como miembros, a alentarnos los unos a los otros. Ahora vamos a lo que dice Hechos 11, 21 al 24. Dice que la mano del Señor estaba con ellos, y era gran número. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y llegó la noticia de estas cosas a los oídos de la iglesia que estaba. Y enviaron a Bernabé, que fue hasta Antioquía. Y cuando llegó, vio la gracia de Dios. Se regocijó y exhortó a todos, propósito de corazón, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fiel al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu. Qué bonito testimonio de lo que Dios estaba haciendo. Ahora tenemos que tener un contexto de todo esto. Para eso les recomiendo, terminando el estudio, que usted vaya a su Biblia y lea del capítulo 9, 11, todo el contexto completo. Aquí en el 11, 21 al 24, nos está dando una porción de lo que estaba pasando en Antioquía. Ahí en el capítulo 10, ¿verdad? Pedro estaba predicando y comenzó a predicar, y cuando estaba predicando y creyeron, el Espíritu Santo vino y cayó aún en los gentiles. Cayó en los gentiles, y eso les sorprendió mucho a los judíos, porque muchos de ellos solamente estaban predicando a los judíos y no querían nada que ver con los gentiles, o al menos predicarle a los gentiles. Pedro predica, se convierte en estos gentiles, el Espíritu Santo llega a ellos, y por eso se comienzan a mirar de que también el Espíritu Santo estaba llegando a ellos. De ahí comienzan a cuestionar a Pedro por qué hacía eso. Y si usted lee la historia en esos capítulos que le recomendé, va a ver que Pedro tuvo una visión, y por medio de esa visión entendió que el Evangelio también era para los gentiles. Y cuando él comenzó a predicar, ellos recibieron el Espíritu Santo. Después de ahí, dice que salieron y Pedro se fue a otro lugar, pero hubo unos hermanos que se fueron a Éfeso y a otros lugares, incluyendo Antioquía. Y es ahí en Antioquía donde había un grupo de judíos que solamente, una vez más, le estaban predicando solamente a los judíos. Pero dentro de ese grupo había un grupo de hermanos que comenzaron a predicarle a los griegos. Y los griegos comenzaron a recibir a Cristo y a recibir el Espíritu Santo, y comenzó un gran movimiento. Y en ese momento es cuando comienzan a hablarle para que vaya a ver lo que está sucediendo en Antioquía. ¿Entiende? Y es por eso que dice aquí en el 21 al 24, y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Por qué? Porque estaba derramando su palabra y su Espíritu Santo a todo aquel que creyera. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Con quién? Con estos hermanos que estaban en Antioquía y en estos dos lugares, que comenzaron a predicar aún a los gentiles. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. 22. Dice que entonces llegó la noticia de estas cosas a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, que ahí donde estaba Bernabé. Pablo para ese entonces ya se había ido a Tarso, porque lo querían matar. Así es que para salvar la vida lo mandaron a Tarso, y allá estaba Pablo. Ya no estaba aquí en Jerusalén. Es más, acuérdense, él batalló, pero después fue aceptado. Pero después entonces él siguió su camino porque lo querían matar, y entonces ahora se encuentra aquí esta situación donde Dios está abriendo los corazones de estas personas, están creyendo, le comparten eso a todos los que están ahí siendo testigos. Esa noticia llega a Jerusalén, y entonces envían a Bernabé para que vaya hasta Antioquía. Dice que cuando llegó,
Bernabé. Dice que vio la gracia de Dios y se regocijó. No tan solo eso, fíjense otro aspecto, una vez más, de Bernabé. Debe darnos a nosotros regocijo, hermanos, cuando un creyente o una persona está recibiendo a Cristo. Sabía que a veces en nuestras congregaciones alguien viene a Cristo y, ok, aplaudimos. Dice la Biblia que en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Pero muchos de nosotros vemos a una persona venir a Cristo y como si nada. Miren, dice aquí, en cuando llegó, versículo 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, el mover de la mano de Dios en esta gente, dice que se regocijó. Y no tan solo, fíjense lo que escuche bien. Bernabé, siendo la clase de persona que era una persona amorosa, llena del Espíritu Santo y llena de fe, dice que comenzó a exhortar a todos. ¿Qué es exhortar? Exhortar tiene que ver también con animar. Exhortar tiene que ver también con alentar. Y él comenzó a alentar a estos nuevos cristianos. Fíjense aquí. Dice, cuando llegó vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Ahí está Bernabé otra vez en acción. Alentando a estos creyentes a que caminar con Dios. ¿Por qué? Acuérdense que nosotros tenemos un mundo muy fácil como cristianos. Fíjense en nuestras iglesias, que cómodas estamos, tenemos tantas cosas. Pero en este momento que está pasando todo esto, ya había persecución. De hecho, de algunos que estaban predicando en Antioquía, eran de algunos que dice la palabra, y si usted va a leer la historia, que fueron muchos de la persecución que salió de Esteban, ya se estaban esparciendo, y a medida que estaban esparciendo, estaban predicando el Evangelio. Estas personas que se estaban convirtiendo bajo un riesgo de perder sus vidas. ¿Entiende? Así es que estas personas están convirtiendo. Bernabé es sensible a eso, les motiva, les alienta a que permanezcan. Nosotros debemos tomar las oportunidades que Dios nos da de alentar a cada persona que pone en nuestro camino. Esto es lo que debemos de hacer. Tenemos que estar conscientes de la necesidad de otros, consciente de las circunstancias, estar discerniendo lo que Dios está haciendo en la vida de mi hermano. Ahora, la vida de ellos es la vida de ellos, yo no tengo que ver nada con ellos. Entonces, si se olvida, somos una familia en Cristo y que todos somos miembros los unos de los otros. Lo que le pasa a mí, o le pasa a usted, todos debemos sentirlo. Cuando usted llora, yo lloro con usted. Cuando usted ríe, yo río con usted, porque eso es parte de lo que somos como un cuerpo en Cristo. Y una de las cosas que yo tengo que aprender es tomar y dejar quizá a un lado lo mío para poder ver en mi hermano, mi hermana, si hay una necesidad de poderlo alentar, de poderlo motivar. Bernabé tomó esas oportunidades. Si usted y yo hubiéramos ido a Antioquía y viéramos la mano de Dios en todo lo que estaba haciendo, ¿qué sería nuestra reacción? Quizás para muchos que tienen el amor por las almas y la pasión por las almas, estarían regocijándose como Bernabé. Otros que sí, sabemos que debemos predicar el Evangelio y queremos traer a las personas a Cristo, pero no tenemos esa pasión como que, está bien. Bernabé llegó, vio lo que le habían contado, se regocijó con ellos y comenzó a alentarlos a que permanecieran fieles. Qué bueno que pudiéramos ser como Bernabé. Que pudiéramos ser como Bernabé en ese hecho de nuestra fe, en ese hecho de estar llenos del Espíritu Santo de Dios y ser amorosos. Como fueran nuestras iglesias, como fuera nuestro mundo, déjenme decirle, como fuera nuestra propia familia. Porque sabía que muchas veces aún en nuestra propia familia no sabemos alentarnos. ¿Sí? Aún en nuestra propia familia no sabemos qué hacer para motivar uno al otro. Las congregaciones a veces batallamos. A veces se dice que la iglesia es verdad el ejército que mata a sus propios soldados heridos, cuando debe ser al revés. Yo tengo que tomar cada oportunidad que Dios me presta, consciente de la necesidad de mi hermano, mi hermana, para poderlo alentar. Eso es lo que hemos sido llamados a hacer. Podemos ser por razones o lo que sea, como estos discípulos que no quisieron aceptar a Pablo, y quizás podemos hasta justificar cierta
parte ese asunto por el temor, pero ya habían pasado 3 años. Ya había un testimonio de que Pablo verdaderamente había sido transformado. De hecho, cuando usted va a leer ahí, dice que ciertas ciudades ya tenían paz, porque ya no tenían a Pablo persiguiéndolos. Pero tenemos que aprender. Cuando alentamos a otros, les ayudamos a crecer espiritualmente y a experimentar la dulce comunión con Jesús. Así es que cuando nosotros alentamos a otros, estamos ministrando a otros. Y dentro de esa administración, los estamos ayudando a poder crecer espiritualmente. Fíjense lo que dice Hechos 11, 25 al 26. Fíjense, ya leímos más o menos lo que estaba pasando y estaba aconteciendo. Dice en el Hechos 11, 25, 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Acuérdense que después de Pablo estuvo en Jerusalén, lo llevaron a Tarso para protegerlo, porque lo querían matar. ¿Okay? Dice que entonces lo trajo a Antioquía, 26. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¡Wow! ¿Se imaginan? Uno de los resultados de alentar a otros es que haremos amistades. Créanmelo. Cuando usted alenta a alguien o alguien lo alienta a usted, eso forja lazos de amistad que nadie puede romper. Las amistades que forjamos con aquellos quienes hemos servido aliento pueden traer grande fruto para el reino de Dios, y lo podemos ver aquí. Viene Pablo, sin previamente conocer a Bernabé, llega queriéndose, escúcheme bien, juntarse con los demás discípulos. Ya Pablo tenía una identidad y sabía que esos eran sus hermanos, que esos eran con los que él podía compartir y todo. Llega y no lo aceptan. Sin embargo, lo toma, lo trae a los discípulos y se establece una gran amistad. Es que ellos comienzan a dar enseñanza con discipulando. Y a los discípulos ahí por primera vez se les llamó cristianos, cristos pequeños. Así es que tenemos que entender que el alentar verdaderamente tiene buenos frutos. El impacto de estos dos hombres que se dejaron usar por el Señor fue tal que en esta ciudad se llamó cristiano por primera vez a los seguidores de Cristo. En estos versículos encontramos varias lecciones importantes. Uno, la importancia de tener amistades que sean creyentes. Qué gran amistad se estableció entre Pablo y Bernabé. Si leemos la historia, más tarde tuvieron un problema, ¿verdad? En uno de los viajes que iban a hacer. Pero más tarde vemos como una vez más estaban juntos trabajando. ¿Sí? Esa es la amistad que perdura. Que pasan cosas, se perdona, cada quien quizás tiene que seguir por su rumbo por un tiempo, pero se vuelven a juntar y comienzan a trabajar juntos. Fue lo que pasó en la historia de Pablo y Bernabé. Pero fíjense lo que comenzaron a hacer estas dos personas por esa motivación de alentar. Esa motivación de Bernabé poder haber alentado a Pablo cuando necesitaba más en su comienzo como cristiano. Bueno, ya tenía 3 años, pero aún así él quería ser parte de sus hermanos, integrarse y llamar a otros a servir. Así como hizo Bernabé con Saulo, nosotros podemos animar a otros para que también dediquen su vida al servicio del Señor. Dios puede usar poderosamente una persona que se rinde por completo a Él. Así es que es lo que podemos aprender, de que por medio de esta amistad que puedan crecer en su puedan ser animados. Porque tal hermano este pasa. Y como el 11 y estos versículos nos presentaron, ¿entienden? Pero una de las cosas que aprender definitivamente es saber cómo alentar a los demás. ¿Quiénes son los demás? Bueno, a los de nuestra familia, a los de la congregación, compañeros de trabajo, amigos,
Cada persona a la cual nosotros podemos discernir que necesita ánimo, que necesita aliento, ahí es donde entramos. Porque al hacerlo, estamos ministrando, estamos mostrando el amor de Dios, estamos mostrando aceptación hacia ellos, estamos motivándoles a que puedan seguir adelante. En conclusión a esto, dice así la conclusión. Aunque vivimos en un mundo centrado en sí mismo, porque eso es cierto, precisamente por estar centrado en sí mismo, que no nos damos cuenta, necesita una palabra de aliento. Ahora, por otro lado, usted y yo tenemos que, en la confianza que tenemos de la relación con nuestros hermanos, poder expresar, hermano, por otro lado, tampoco somos adivinos a lo que esté pasando en la situación de su vida o de la vida de algún hermano. Por eso en esa relación que tenemos de hermanos en Cristo está la comunicación, está el darnos a entender. Es por eso importante venir a la iglesia, abrir las puertas, porque en ese compañerismo nos damos cuenta donde cada uno de nuestros hermanos está. Y son en esos momentos que los hermanos comparten, estoy pasando por esto, o estoy sintiendo esto, o podemos ver el rostro del hermano o el sentir del hermano y decir, wow, pienso o veo que mi hermano necesita una palabra de ánimo. ¿Sí? Y aunque vivimos en un mundo centrado en sí mismo, los cristianos, escúchenme bien, podemos ser un testimonio de cómo es vivir para Dios y para otros. Al alentar a las personas a que sean aceptadas, para que crezcan y para que practiquen el servicio. Entonces estaremos siguiendo el ejemplo de Bernabé y aún más el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Esta semana, ¿cómo pudiera alentar a una persona que usted ha visto triste? ¿Cómo pudiera usted alentar a una persona que está triste? Hay varias maneras en las que podemos dar aliento, ya en aplicación a lo que tenemos que hacer. Podemos llamar a alguien, más que unos minutos, no más que también sea consciente del tiempo de los demás, no va a durar 1 hora o 2 horas. No tarda tanto tiempo para animar, solo que la persona necesite ser escuchada, entonces usted le pone atención y puede, por medio de esa llamada, ministrar a alguien. ¿Okay? Puede escribir una carta o tan solo enviar un mensaje de texto. Hermano, hermana, estoy orando por usted. Hermano, hermana, mire, le mando este texto para que motive su vida. ¿Okay? Podemos preguntar a otros, ¿tienes algún motivo de oración? ¿Tienes alguna necesidad por la que pueda orar? Puede ser que hemos sido llamados a orar por nosotros. El orar el uno por el otro da aliento de saber que no estamos solos en las circunstancias o situación en la que estemos pasando. Tomemos la iniciativa de suplir la necesidad. Tomar la iniciativa. De todas maneras, sintamos el impulso de hacer lo que podamos para poder nuestros amigos, nuestras familias, nuestros familiares. A veces que simplemente estar con alguien da aliento, da motivación. Lloremos con los que lloran. La Biblia con los que están en necesidad. También podemos alentar a otros al dar un buen ejemplo, reprenderlos con amor, amén. Y aquí el reprenderlos trata de regañarlo, ponerlo por el suelo, ponerlo por debajo de la mesa, sino en ánimo y aliento por la relación que ya tenemos con tal persona, dicha persona, hermano o hermana, poder alentar por medio de poderles a exhortar, ¿verdad? De poderles no regañar ni ponerlos por los suelos una vez más, sino que podamos darles dirección a algo en su vida que los pueda motivar a seguir adelante. Demuestre su lealtad para que otros sepan que pueden contar con su discreción. Muy importante, hermanos. Si alguien viene buscando aliento en usted, confiesa o le cuenta algo, o tiene la confianza de contarle algo, es sumamente importante que usted sepa mantener la confidencialidad. De otra manera, en vez de alentar a ese hermano, usted lo va a destruir y no lo va a tener confianza. Sea sabia en esa situación. ¿Sí? Con el único que usted puede hablar de lo que le han contado es con Dios. De ahí, sepa mantener en secreto o en confidencia
una persona buscando aliento. ¿Okay? La mayoría de las personas se sentirán animadas si les escuchamos con atención. Sabía que muchas veces lo que mucha gente solamente necesita en estos momentos de crisis y todo, a veces es más simplemente que lo escuchen. Dejar que la persona pueda ventilar sus sentimientos. ¿Okay? Hay tiempo para consejería, hay tiempo simplemente para escuchar. Y de hecho, la consejería no tiene que ver con decirle a la gente que haga, que no haga. La consejería más que nada tiene que ver con simplemente escuchar a la persona. Cuando estábamos en el ministerio de June Hunt, en personas y todo lo que querían decirnos era simplemente lo que traían y nosotros simplemente escuchar y al final ofrecer una oración o pedirles: ¿cómo puedo orar por usted? ¿Cómo puedo orar en tu situación? No tenga temor de decirles que les ama, ¿verdad? A veces que a uno nos cuesta decir a una persona: I love you, no te amo. A veces porque no hemos tenido eso en nuestra propia familia, no es algo común en nuestra familia. A veces porque tenemos temor de ser malinterpretados, ¿verdad? Y hay que tener cuidado. Pero no tenga temor de decirle a una persona: te amo. Porque esa palabra va muy lejos para alentar a una persona que a veces se siente no amada, que se siente sola, que se siente simplemente abandonada bajo las circunstancias que vive. Y finalmente, la mejor manera de alentar a otros es el regalarles, créanme, una sonrisa. Por eso es que es importante que usted venga a la iglesia, pero cuando usted viene a la iglesia simplemente para no va a venir a la iglesia nomás para sonreírme, ¿verdad? No, vengo a la iglesia para adorar a Dios, para agradecer a Dios, pero en medio que estoy aquí, mi sonrisa contagia a otros con aliento y con saber de que estamos aceptando a la persona y que estamos amando a la persona. Y a la vez, cuando recibimos una sonrisa de alguien, nos da a nosotros esa aceptación de que, wow, ¿se imagina usted viene a la iglesia y en vez de que le sonrían, le hagan caras? Eso no alienta. Y hay casos así. Usted puede venir y cierta persona no le cae bien o está en esta situación y le comienza a hacer caras o le saca la lengua y usted en vez de querer venir a la iglesia se va todo desalentado porque eso no fue de aliento. Sin embargo, cuando usted recibe o da una sonrisa sincera, llena de amor y aceptación a los demás, eso va muy lejos en la vida de las personas. Hermanos, son cosas prácticas que debemos aprender. Y esta es la palabra, aprender. Porque hay muchas cosas de la palabra de Dios que ya sabemos. Oh, ya sé, hermano. Oh, sí, ya sabía. Oh, sí, hermano, ya lo había leído. Oh, sí, sí, sí. Pero no se trata de ya sé, ya lo he leído. Se trata de lo que dice la palabra del Señor. Que no hay que ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Cuando usted es un hacedor de la palabra, realmente se completa el propósito a la cual esa palabra fue diseñada. Y contiene toda la experiencia completa de lo que Dios quiere hacer. Pero tenemos que aprender a ser hacedores de lo que ya sabemos. ¿Entiende? Ya por último, como reflexión, escúcheme bien. Escúcheme bien. ¿Cree usted que su estilo de vida es de una persona que desea alentar a otros? ¿O más bien vive para satisfacer sus propias necesidades? Para reflexionar. ¿Cree usted que su estilo de vida es de una persona que desea alentar a otros, o más bien vive para satisfacer sus propias necesidades? Otra pregunta de reflexión. ¿Qué es lo que las demás personas ven en usted al examinar sus palabras y acciones? Interesante. Otra pregunta. ¿De qué manera su vida ha sido transformada por las palabras de sus padres, mentores? Ante del Señor en oración y pregúntele qué es lo que desea que usted haga, de qué manera específica Él quiere usarlo para poder alentar a otras personas. Volvemos al texto de 1 Tesalonicenses 5:11. Por tanto, alentaos los unos a los otros y edificados el uno al otro, tal como lo estás haciendo.
Este ha sido el estudio de esta noche, hermanos. A través de la narración de lo que le pasó a Pablo y cómo los hermanos no lo recibían por temor. Sin embargo, Bernabé, el hijo de consolación, así es lo que representa su nombre, va, lo trae con los apóstoles, lo reciben, lo aceptan, y ese aliento motiva a que Pablo continuara adelante en lo que Dios había iniciado en su vida. Hay tanta gente en la cual Dios está obrando, inclusive en su vida y mi vida. Y es esa gente en la cual Dios está obrando y haciendo cosas que necesitan muchas veces ser alentadas para motivarlos a continuar en lo que Dios ya está haciendo en sus vidas. Dios está obrando para motivarlos a un servicio, Dios está obrando para madurarlos, Dios está obrando para cambiar cosas en su vida. Hay tantas cosas en las que Dios está obrando en tu vida, mi vida, en la vida de los demás, que lo único que nosotros podemos hacer, no para ayudar a Dios, sino para ministrar a los demás, es saber alentarlos cuando lo necesitan. ¿Sí? Tenga en mente esta reflexión, poder alentar a otros, porque estamos en donde mucha gente está aprendiendo a hacer eso, donde mucha gente está haciendo a un lado lo personal y se está dando a otros, eso da aliento. Muchas de esas gentes tienen una relación con Dios, otros no. Otros tienen simplemente ese saber de lo que es bueno y lo malo. Pero usted y yo como cristianos tenemos una relación con Dios que nos conecta a entender que eso es lo que Él pide y manda de cada uno de nosotros. El alentar a otros, alentar a los hermanos de la iglesia, no es una opción, no es un si yo quiero, es lo que Dios pide de cada uno de sus hijos. Así es que ojalá podamos haber aprendido por medio de esta historia que nos toca, como hijos de Dios, alentar a los demás. Usted necesita aliento, yo necesito aliento, todos necesitamos aliento. Quizá no vamos a ir todos los días, necesito aliento, porque no todos los días estoy pasando por situaciones, pero llega el momento que tanto usted como yo necesitamos un hermano, una hermana que pueda venir y darnos ese aliento. ¿Cómo? Ya vimos las maneras que podemos hacerlo, y si no puede con muchas cosas, a lo menos ofrezca una sonrisa sincera, que le deje saber a su hermano: wow, a este hermano le intereso, este hermano me acepta, y este hermano siento que me ama. Hermanos, hay tantas oportunidades en este momento de alentar a otros. Hay algunos que tienen tanto temor, aliéntelos a que no tengan temor. Hay muchos que están perdiendo seres queridos, aliéntelos a saber que Dios les da la consolación, la paz y la sanidad en sus vidas. Hay muchos que aún detrás de todo lo que está pasando, están pasando por problemas de matrimonio, están pasando por problemas de familia. Hay muchos que están luchando en su vida espiritual. Hay tantas personas con tantas situaciones que usted y yo no podemos cambiar ni les vamos a quitar, pero sí podemos ofrecerles el aliento para poder continuar. Y eso es lo que nos corresponde. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sea quien nos motive con el poder de su Espíritu Santo a poder ser personas alentadoras. Que todos aprendamos a ser un Bernabé. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por este estudio. Porque nos hace. Para que esto suceda, Señor, tenemos que evitar lo egoísta de nosotros y poder saber que hay personas que quizás están en más necesidad de las que yo pueda estar, o que están pasando por situaciones en las que a mí me toca, me corresponde, como tu hijo, como familia que somos en Cristo, y aún los que no están en la fe, de poderlos alentar, Señor. Que esta semana, Señor, no pase la semana sin que tú me hayas dado y nos hayas dado a todos la oportunidad de alentar a alguien. Señor, simplemente te pido que tu Espíritu Santo nos cree esas oportunidades, y al crear esas oportunidades podamos ser obedientes a la voz de tu Espíritu y podamos hacer lo que está en nuestras manos, por alentar, por motivar, por exhortar, por darle ánimo a alguien que tanto lo necesita. Quédate con nosotros. Gracias por todo, Señor. Y es en el nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos miramos la próxima semana.